Y si el problema no es perdonar, sino que todavía no sabes cómo hacerlo, hoy hablaremos de uno de los temas más complicados para el ser humano, una de las heridas más profundas del corazón de nosotros, y es el perdón. ¿Por qué? Porque este tema no hace excepciones. Toca las fibras más profundas de cada uno de nosotros. Además, no se trata solo de un tipo de perdón. Hoy vamos a hablar de ese perdón que de pronto tú tienes que pedir, o ese perdón que quizás debes darle a alguien que te ha herido, o por qué no, uno de los más difíciles, el sabernos perdonados por Dios. Hola, soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. Les recuerdo que este programa está dedicado para la gloria de Dios y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy he titulado este episodio, Perdonar no es olvidar, es sanar. Y para ello decidí traer a alguien muy especial. Él ya es de la casa. Él vino hace poco a este programa a contarnos su testimonio, una historia de vida dura, difícil, con mucho dolor. Pero precisamente por eso él ha conocido el proceso del perdón. Y hoy viene aquí con mucha generosidad a traernos luz en este tema y a aportarnos desde su experiencia, desde sus zapatos, cómo ha vivido todo este proceso después de lo vivido. Es para mí un placer presentarles a mi amigo, el escritor Nelson Hincapié. Nelson, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Katy. Como siempre, gracias por la invitación. No, yo había prometido traerte nuevamente y te voy a decir una cosa que ustedes lo pidieron y lo escribieron y yo dije, claro que sí. Como saben, Nelson está escribiendo justamente un libro sobre el perdón y yo creo que quién es más idóneo que una persona que ha atravesado tantas heridas de distintos tipos. Creo que tienes mucho que aportarnos y hoy vamos a aprender todos. Así que si a usted le quedó esa idea en la cabeza, esa pregunta inicial, es porque este programa es para ti. Como siempre, Nelson, nos gusta empezar con nuestra oración tradicional para que el Señor nos acompañe y sea lo que Él quiere que sea este programa. Por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento, Señor, y te pido que hagas presencia con tu Espíritu en este lugar. Llena con tu luz cada rincón de este espacio. Bendice a nuestro invitado, a nuestros televidentes y también a todos los que trabajamos tanto delante como detrás de cámaras. Señor, hoy te pido que permitas que seamos un instrumento tuyo para llevar ese mensaje a esas almas que están allá afuera y que son las que más lo necesitan. Hoy te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdanos a ser pacientes, comprensivos, suaves y humildes, para poder ver a nuestros hermanos más allá de las apariencias, Señor, como los ves tú mismo, y así poder apreciar las bondades que hay en cada uno de ellos. Cierra siempre nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y haz que durante este día te podamos reflejar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, ya agarraditos de Papá Dios y de la Virgencita, mi querido Nelson. Este tema, yo te digo, nada más pensar que voy a hablar de él, yo digo, wow, porque siempre siento que hay mucho que aprender y que nunca se termina. Es como la conversión, yo digo, siempre pasa algo o surge algo. Ahora, una persona como tú que has tenido una vida con muchos altibajos, muchas experiencias diferentes también. Hoy por hoy, ¿qué entiende Nelson Hincapié como el perdón? Yo creo que el perdón es la fundación de la vida. De hecho, sin perdón no hay absolutamente nada, no hay futuro. El perdón, y el perdón
tiene muchas ramas, ¿no? Y es como un viñedo, como un jardín. Si yo no perdono, el jardín se muere. Y el perdón, en lo que ha sido en mi vida, pues yo he tenido que perdonar muchas veces. Y el perdón más reciente ha sido el perdón a mí mismo. Porque Dios nos dice, y esto me pasó hace poco, sentado tomándome un café con mi hija mayor, hace poco, te digo, hace casi 2 meses, sentado con mi hija mayor, tomándome un café con ella me dice, Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro enemigo. Y tú a veces eres tu peor enemigo, porque dices cosas malas de ti, y cuando ella me dice eso, Wow. fue como Dios hablándome, y es mi hija. Yo empiezo a llorar y entendí perfectamente a lo que se refería. Muchas veces sentimos que no nos merecemos ser amados, que porque somos tan apresurados, por muchas razones. Nuestra mente nos dice que no somos suficientes, o que somos feos, o que somos flacos, o que somos gordos, o que todas estas cosas que nos dice la mente, donde tenemos que simplemente parar y perdonar, porque y lo que tú decías es cierto, el perdón no es como lineal. El perdón ocurre en circular y ocurre en muchos momentos, y hay momentos donde de pronto una conversación íntima te puede llevar a perdonar por algo que pasó hace 20, 30, 40, 50 años. Lo importante es tener silencio alrededor para poder escuchar la voz de Dios, que es la voz que perdona. Lo dijo Jesús en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús desde la cruz le pide al Padre e intercede por nosotros, porque lo estamos crucificando, con nuestro pecado lo crucificamos. Cuando nosotros no perdonamos, crucificamos a nuestro Señor. Lo seguimos crucificando. Él le pide al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, incluso desde la cruz. Qué reflexión nos dejas tan hermosa, porque eso que acabas de decir me lo voy a llevar toda la vida. Cada vez que no perdono, yo sigo crucificando a nuestro Señor. Qué sabio y qué real. Imagínate, Él vino acá de Redentor y nosotros todavía nos cuesta tanto, ¿no? Ahora, precisamente pensando en eso, Nelson, una de las preguntas que me he hecho muchas veces es si realmente estoy perdonando o si realmente ya perdoné, ¿no? ¿A qué no le debemos llamar perdón según tu experiencia? Porque yo siento que a veces hay personas que dicen, no, yo perdoné, pero confundimos el verdadero perdón profundo de dejar a un lado la ira, la rabia, y seguimos de pronto con un sentimiento ahí raro que no termina de realmente soltar y sanar. ¿A qué no le debemos llamar perdón hoy? Si no hay paz, entonces es que no hay perdón todavía. Y esto me pasó, mi madre, que yo he contado mi historia acá, se fue de la casa cuando yo tenía como 10 años, y toda mi vida fue muy conflictiva con ella. Mi relación fue bastante difícil, pero en el 2011, cuando ella la diagnostican con cáncer, ella le dice a mi papá, me dice a mí que quiere dejar las cosas arregladas antes de morir, y le dice a mi papá, me dice a mí que por favor le diga a mi papá que venga. Ella se había ido de la casa cuando yo tenía 10 años, o sea, llevaba mucho tiempo, y a pesar de que se llevaban, no era una relación mala después de separarse, de divorciarse, siempre fue distante y fría. Ella me dice, quiero hablar con él antes de morir. Yo llamo a mi papá, él viene, mi mamá vivía en Naples, y como 3 semanas antes estamos alrededor de la cama de ella, estábamos mi esposa, mi papá, mi mamá y yo, y rezamos un Padre Nuestro, y después de que terminamos de rezar el Padre Nuestro, mi mamá abraza a mi papá. Era la primera muestra de cariño que yo veía en las personas que yo más quería en toda mi vida. Yo tenía 30 y pico de años, yo empiezo a llorar,
Y a pesar de que yo llevo 29 años de sobriedad, a pesar de que yo ya había pasado por terapia de familia, que ya llevaba sobrio una cantidad de tiempo, que ya yo supuestamente ya había perdonado. Pero ahí, en ese instante, 2 semanas antes de morir mi mamá, fue cuando yo sentí paz, cuando yo pude sentir paz. Y, o sea, yo creo que Dios es tan misericordioso, tan amoroso, tan increíblemente maravilloso, que nos da la oportunidad de si hay silencio, podemos darnos cuenta de estas cosas. Ahora, cuando pasó eso, yo ni siquiera yo me doy cuenta tiempo después. Yo en ese momento dije, pues qué chévere, qué cool, mis papás se abrazaron. Obviamente yo empiezo a llorar, mis piernas me temblaban, mi esposa me abraza, pero ahora es que yo veo, wow, ahí, ahora, 2026, cuando yo estoy trabajando en un libro sobre el perdón, porque me doy cuenta de tanto dolor que tiene tanta gente, o sea, andamos caminando por el mundo cargando dolor tan profundo que no hemos podido llegar al perdón. ¿Y por qué no llegamos al perdón? Pues porque nos duele, porque esas injusticias nos han dolido, porque los abusos duelen, porque los maltratos duelen, porque los divorcios duelen, porque las partidas duelen, porque todo eso duele, pero lo que hacemos es enterrarlo, construir vidas muy, muy exitosas encima de eso, pero debajo siempre hay dolor. Y hasta que no nos encontramos con ese dolor y no podemos ver ese dolor y no podemos ver nuestras historias, no podemos empezar a sanar. Yo tengo que saber qué es lo que quiero que Dios me sane. Dios mío, sáname esa herida del abandono. Y me manda a mi mamá, que se abraza con mi papá, y ahí empiezo yo a sanar. Me encanta lo que dices, porque entonces entiendo que en tu experiencia quizás tus padres fueron un instrumento para ti para poder discernir lo que estaba pasando. Ahora, hablas de algo muy importante, del dolor. Dices, hay que ver ese dolor, hay que abrazarlo. ¿Sientes entonces que para perdonar sí es indispensable que volvamos a ese momento donde nos rompimos, porque fíjate, muchas veces he escuchado, a mí me encanta preguntarle, yo de catequista y aparte de profesora, siempre preguntándole a los chicos, y me dicen, no, hay que pasar la página. Hay que pasar la página, move on, no pienses más en eso. Pero la realidad es que sí sanamos así o tenemos que volver atrás, quizás verlo desde otra perspectiva, pero sí volver atrás y ver ese dolor. Yo creo que no hay nada malo con volver atrás y con recordar es sanar. Para mí, recordar es sanar. Cuando yo recuerdo, cuando Dios sana las heridas y tú vas al pasado, simplemente te conviertes en un instrumento para que otros puedan sanar. Yo no estoy diciendo que todo el mundo que ha sido abusado, que todo el mundo que ha sido maltratado tenga que ir a contarle al mundo, pero en mi caso, si Dios me ha sanado, es para que yo ayude a sanar. O sea, Dios no me ha hablado, no he escuchado que Dios me hable. De pronto esta noche se me aparece o se me aparece la Virgen o algo, pero he pasado por muchos procesos de perdón. He podido escribir un libro cuando antes no podía escribirlo. A pesar de que me gusta mucho escribir, antes de yo haber podido perdonar al profesor que me abusó, no me salían 10 páginas del libro. Yo tengo que entender que si después de que verdaderamente pude perdonar y hubo un momento donde yo sentí que había perdonado, yo sabía que había perdonado porque tuve la oportunidad de vengarme y no lo hice. Cuando yo empiezo a ver que el perdón es un verbo, o sea, el perdón no pasa y ya, no pasa y pasa la página, es cuando empiezo a sanar y vamos sanando. O sea, yo sé que muchas veces, yo sé que duele mucho. Hay muchos momentos donde duele y la mayoría de gente te dice, no, eso está en el pasado, déjelo en el pasado, no hay que entierre eso, no hay que ver eso. Pero pues realmente no vamos a poder ser lo que Dios creó para que nosotros fuéramos. Durante esta cuaresma pasada, mi oración, gracias a mi director espiritual, fue: Señor, quítame las máscaras que impiden que yo sea la persona que tú me creaste para que fuera. Y esas máscaras muchas veces nos impiden ser realmente de servicio para los demás,
de amar a los demás, de perdonar a los demás, porque mientras yo tengo una máscara puesta no tengo que perdonar, no tengo que servir, no tengo que amar, sino simplemente me quito la máscara cuando llegue a la casa, pero las heridas que yo no permito que Dios sane, yo voy a terminar hiriendo a los que más quiero y haciendo esas heridas en ellos. O sea, perdonar y sanar es no solo para mí, es para mis hijos, para mis nietos, para generaciones que vienen. Si tú te pones a ver, las heridas tan profundas que cargamos son heridas que vienen de generación en generación. Son cosas de las que no se habla en las familias, son cosas que se entierran y se dejan ahí. Pero si no se ven, entonces nuestros nietos van a seguir sufriendo. Herida que no se trata y no se toca, no se cura. Es que lo que acabas de decir de las máscaras, yo le llamo la cebollita. Creamos con el pasar de los años capas y capas y capas para protegernos, para no sufrir, para que no nos vean vulnerables. Pero la realidad es que eso está tapando el ser que ya somos gracias a lo que hemos vivido. Entonces hay que llegar siempre al corazón y sacarnos todas esas capitas de la cebolla, llegar al corazoncito. Y yo creo que ahí es donde realmente nos encontramos con quiénes somos. Y en ese corazón está Él. Totalmente. Él no está afuera, Él está aquí adentro. Totalmente. Entonces es importante entender también que cada herida que usted tiene, señor o señora que me está viendo, jóvenes, esas heridas lo están formando a usted. Usted es el resultado de muchas cosas. Ahora, depende de cómo usted reaccione y cómo quiera llevarlas de la mano de la fe. Ahí es donde va a estar la gran diferencia y la grandeza suya. Entonces es por eso que no nos tenemos ni que avergonzar, siento yo, y esta es mi opinión muy personal, ni avergonzarnos de lo que nos ha pasado o de los errores que hemos cometido, ni de, como dices tú, no perdonarnos, sino por el contrario, ver esas heridas con compasión, con perdón, para poder seguir adelante. Hablamos de algo que me encuentro mucho en la vida diaria, me ha pasado a mí, me ha pasado con mucha gente. Hay personas, y lo hablábamos el otro día, Nelson, con las que quizás tenemos un conflicto y a lo mejor nunca nos van a pedir perdón. ¿Sientes tú que podemos perdonar a alguien aunque no nos los pida? O sea, puede haber una reconciliación, un perdón sin que, digamos, nos volvamos mejores amigos nuevamente. Sí, yo creo que sí. Mira, me pasó en México hace 2 años más o menos, cuando o un año, el año pasado, sí, cuando fui a presentar mi libro a México. Era un congreso de familias y había un sacerdote confesando y yo dije, me voy a confesar antes. Nunca había visto este sacerdote, no conocía mi historia, no conocía nada, y me pregunta, ¿tus padres están vivos? Yo le digo, yo no estaba confesándome de nada de mis padres ni nada. Y le digo, no, mi madre murió, pero mi papá sí. Me dice, bueno, quiero que esta noche llames a tu papá y le digas que lo perdonas por todo lo que dejó de hacer o por los momentos que no estuvo. Y yo, ok, pero yo no Dios no te ha hablado, Nelson? ¿Te habló ahí? Totalmente. Yo no confesé nada o sea, no sé por qué el sacerdote me dijo eso. El caso es que me lo dijo y fue Dios el que habló a través de ese sacerdote. Yo llamo a mi padre y le digo, yo pensé, esto es hace un año, yo tenía 51 años, yo ya pasé la página, ¿no? Uh-huh. Entonces yo llamo a mi papá y hablamos, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y le digo, papá, yo te perdono. Cuando yo le digo yo te perdono, yo empiezo a llorar. Así no era como yo quería que la conversación. Yo no quería ponerme a llorar ahí como un niño de 5 años o de 7 años. Sin embargo, yo empiezo a llorar y entendí que en ese momento estaba verdaderamente perdonando. Entendí en ese momento la otra cosa que hay, que es maravillosa, de el perdón genuino y de las lágrimas, es que nosotros tenemos semillas de amor y de compasión que hay mucha gente que ha plantado en nosotros, porque hay mucha gente buena que se ha cruzado en nuestros caminos. Pero si no cuidamos, si no le damos agua a esas semillas, no van a florecer. En ese momento, esas lágrimas, cuando yo estaba hablando con mi papá,
estaban haciendo florecer esas semillas que habían plantado, que de cierta forma él con algún gesto, él con algo que había hecho, había plantado semillas. Mi madre había plantado semillas. Mucha gente ha plantado semillas en nuestro corazón. De hecho, de pronto, esa persona que nos ha hecho una injusticia ha plantado alguna semilla de amor. Y si no perdonamos, no vamos a permitir que esa semilla florezca. Totalmente. Y hablando de eso, te quería hablar. Decíamos que el dolor, fíjate, que es que el dolor aparece aquí por todos lados y yo creo que ahí está, eso es a veces lo que nos impide dar ese paso. Pero bueno, con Dios todo se puede. Algunas personas se sienten que traicionan a su dolor cuando van a perdonar. Le dice, ¿vas a perdonar? No, perdona. No, porque sienten que me estoy traicionando. ¿Cómo voy a perdonar semejante injusticia? ¿Qué le dices a alguien que siente eso en este momento y de pronto está ahí en su casa y te está escuchando ahora? El perdón libera, el perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí. Y yo pude perdonar a mi madre por haberse ido, a mi padre por no haber estado, al profesor que me abusó, al señor que me estafó. Pero ese perdón no viene de mí, es a través de mí. O sea, Dios nos da la gracia para perdonar, pero tenemos que pedirle, hay que pedirle, Señor, dame la gracia, dame el valor. Y primero es dame el valor para ver las heridas, para ver las injusticias. Después es cuando yo estoy viendo ese dolor y esas injusticias, Señor, sáname estas heridas. Y una vez que Dios nos empieza a sanar, podemos perdonar. Y es un proceso que puede durar toda la vida. Y está bien si dura toda la vida. Nuestra meta es el cielo. Y nos dice Jesús que es mejor que perdonemos antes de ir a orar. En muchas partes, de hecho, el Padre Nuestro lo dice. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. ¿Sí? Debía haber perdonado antes de ir a decirle eso. Exacto. Nosotros o sea, Jesús nos enseña a través de la oración que el Padre le da y es a perdonar. Pedimos perdón, pero también debemos perdonar. Esto no quiere decir que yo no deje que la justicia, por ejemplo, si a mí mañana viene alguna autoridad en México y me dice, usted tiene que testificar en contra del profeta, sin ningún problema voy y cuento mi historia. Pero yo no necesito ir a buscarlo, no necesito ir a vengarme. Hacerle daño. No necesito nada de eso. Pero si en algún momento me necesita la justicia para hacer algo en contra y contar mi historia, por supuesto que lo voy a hacer. ¿Sí? Sí, no confundir como las dos. No, la venganza, yo no puedo confundir la venganza con la justicia. Eso no, cuando yo quiero hacer justicia simplemente porque me quiero vengar, entonces estoy portándome tan mal como el que me... De víctima a victimario. Exactamente. Nelson, hablemos del dolor y la ira. No hay cosa más natural que cuando nos lastiman que sentir, al principio yo siento que es mucha tristeza, quizás porque te defraudaron o porque te lastimaron, pero eso posteriormente muchas veces tiende a convertirse en algo más fuerte y muy negativo, que puede llegar de la rabia hasta la ira, a una ira profunda que tú le puedes desear lo peor al otro. Y con esto no estamos juzgando a nadie, cualquiera de nosotros humanamente lo ha podido sentir. Lo que queremos es entender qué hace estos sentimientos y estas emociones en el proceso del perdón. Porque yo siento que hay que prestarle mucha atención cuando sentimos esto y se nos sale de las manos. La ira es una máscara. La ira, detrás de la ira, normalmente hay mucho dolor. O sea, cuando alguien nos hace algún mal, esa persona tiene mucho dolor detrás de eso. O sea, nosotros cuando hacemos mal, nosotros no queremos hacer mal, pero detrás de ese mal hay normalmente dolor que disfrazamos con ira. Entonces, yo me la pasé mucho tiempo con una ira enorme porque lo que tenía era un dolor, mucho dolor. Y no es hasta que se empieza a ver el dolor, pero de nuevo,
tenemos que empezar a quitarnos las máscaras y tenemos que pedirle a Dios que nos dé el valor para vernos tal y como somos, tener la humildad y que nosotros seamos pequeños para que Él se haga grande en nosotros. Si nosotros nos hacemos pequeños y Él se hace grande en nosotros, entonces nos va a dar el valor para poder ver nuestras vidas tal y como son. Podemos ver ese dolor, podemos pasar por ese dolor, podemos pedirle que nos sane las heridas. Y así es como vamos sanando y así es como vamos siendo ejemplo para nuestros hijos y construyendo un mundo mejor. Es una invitación a la oración constante para que Dios nos dé la guía, porque yo creo que es una línea muy finita, lo que tú dices, podemos disfrazar, no, yo lo que tengo es un dolor y justificar lo que yo estoy sintiendo, pero quizás al fondo lo que tengo es una rabia muy profunda y eso no nos va a sanar. Como dice Nelson, el perdón es para nosotros y eso es súper importante que lo tengamos muy presente. Una persona puede acostumbrarse a vivir con una herida sin un perdón y no sanarla. Sí, millones de personas están viviendo en este momento con heridas profundas que no han podido sanar y construyen unas vidas aparentemente exitosas, pero detrás de eso hay dolor, hay un dolor profundo. La invitación para todos es para que empiecen a explorar, empiecen a ver, empiecen a sanar, porque no hay nada más, no hay un regalo más grande que le podamos dar a Dios que vivir nuestras vidas desde el perdón. Qué fantástico. Mi querido Nelson, tú has vivido de todo, y aquí todos lo sabemos, te hemos escuchado, pero dentro de esa historia, como lo decía al principio, han habido distintos tipos de perdón que tú has transitado. De todos ellos, ¿cuál crees que fue el que más te costó? ¿Y por qué? Yo te diría que el perdón a mí mismo. Es el que más me he demorado. Es el que, mira, yo, como te digo, llevo 29 años sobrio, siempre me di el crédito a mí, siempre me demoré. Realmente mi conversión empezó en el 2016, pero ha sido una conversión súper lenta. Y como te digo, solo fue hasta hace 2 meses que tomándome un café con mi hija, ella me dijo, Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. Y ella me hace caer en cuenta que muchas veces mi peor enemigo soy yo, que no me he perdonado, que me cuesta trabajo perdonarme porque creo que no me merezco el perdón. El padre Rodrigo en Medjugorje nos dijo que no hay ninguna diferencia entre Judas y Pedro. Jesús los escogió a los dos pudieron sanar, los dos pudieron caminar con Él, los dos fueron amados por Él. La única diferencia entre Pedro y Judas fue que Judas no se perdonó. Judas no se permitió perdonarse por lo que había hecho. Pedro lo negó y sin embargo se perdonó. Dios nos quiere perdonar, Dios nos quiere amar, Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Esa historia del hijo pródigo es maravillosa, porque todos somos ese hijo pródigo. Lo único que está esperando Dios con sus brazos abiertos es que regresemos a casa, porque quiere hacer una fiesta para nosotros, para todos nosotros. No importa lo mucho que hayamos pecado. No importa, a Él solo le importa que regresemos a casa y obviamente, vete y no peques más, como le dijo a la mujer. O sea, hay que, la vida en Cristo es radical. O sea, yo tengo que, una vez que yo me perdono, tengo que empezar a vivir diferente, tengo que empezar a actuar diferente, tengo que empezar a tratar mi cuerpo como el templo del Espíritu y tengo que empezar a comer mejor y tengo que empezar a hacer ejercicio y tengo que empezar, tengo que empezar a cambiar. Cuando Dios está en mí, Él me da todo lo que yo necesito para realmente ser ese ser que Él ha creado a su imagen y semejanza. Correcto. Te cuento aquí yo también una historia mía. Mi gran enemigo, el ego, en una confesión, bueno, en realidad fueron varias.
yo me daba cuenta y se lo comenté a un padre, incluso aquí en el programa. Yo le decía, padre, yo he ido a confesar el mismo pecado que les estoy diciendo, no mate a nadie. O sea, no era una cosa, digamos, grave que yo diría, Dios mío, qué mal tan grande le hice a otra persona. Quizás era más algo personal. Y yo lo repetía en confesiones. Y le dije, padre, ¿por qué yo he repetido este pecado en las confesiones si ya yo lo confesé? Y el padre me decía, pues no está bien, hija, porque es que Dios ya te perdonó. Deja tu ego a un lado, no te crees. Él tiene el poder de perdonarte, Él ya te abrazó. Lo que tú dices, el hijo pródigo, y uno está tan preocupado, porque yo estaba tan preocupada por lo que yo seguía pensando de mí, no me daba cuenta que a mí Dios ya me había abrazado. Yo soy hija de Él. ¿Cómo yo me atreví a dudar? Entonces, eso es para que lo tengamos muy presente y se los comparto, porque después caí en cuenta y dije, wow, de verdad, ¿con qué autoridad me creo yo para creer que puedo pasar por encima del perdón divino, ¿no? Y mira, hablando justamente eso que decías de la confesión, creo que es una parte súper importante del proceso del perdón. A nivel personal, cuéntanos un poquito cómo tú vives esto. Me encanta porque acabas de decir que no se trata solamente de ir ahí y contar. Hay gente que, por ejemplo, no cuenta los pecados, no le gusta confesarse. ¿Qué le dice a la gente que quizás tiene un poco, este tema lo ven un poco reacio y no les gusta acercarse mucho al confesionario? Desde tu experiencia, ¿tú cómo lo vives y cómo te ha ayudado a ti? Yo primero, es indudablemente, para mí hoy en día, es tener un director espiritual. Ahora, yo no empecé así. Yo empecé, o sea, mi proceso ha sido tan lento que empezó en grupos de Alcohólicos Anónimos. O sea, ahí fue donde yo empecé a entender qué es tener un poder superior. Obviamente, poco a poco se me va abriendo los ojos, se me va quitando el velo y voy entendiendo, y he podido tener un regreso a la casa de mi padre, a la Iglesia Católica, que es la única y la verdadera. O sea, yo tengo que entender que, y yo era de los que decía que en la iglesia pasaban muchas cosas, o sea, estaba muy alejado. Pero realmente en todas partes hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno de la iglesia es muchísimo más grande que el ruido que hay. Es muchísimo más grande. Los buenos sacerdotes son por millones. Y yo tengo, o sea, por eso te digo, para mí hoy en día importantísimo es tener un buen director espiritual. Es chistoso, a raíz del podcast que hicimos, una cantidad de gente me ha buscado y he podido hablar con una cantidad, ahora tengo miles de amigos nuevos y he podido hablar con muchos de ellos, y uno que me ha tocado el corazón, que es Juan, que está en Argentina, Juan y Susana. He podido pasar por un proceso con ellos y están pasando por un proceso maravilloso de perdón. Y sé que Dios les va a conceder, o le va a conceder a Juan, esa capacidad de perdonar y de tener un encuentro maravilloso con Dios. Qué hermoso lo que acabas de decir, y con eso quiero con mucho orgullo y cariño reconocer a mi canal precioso María Visión, porque gracias a estos espacios que se han creado, tú has podido conectar con esa gente para sanar. Ese es el objetivo de lo que hacemos aquí, es venir a compartir con ustedes y aprender con ustedes acerca de nuestra fe, a profundizar en los temas que realmente valen la pena. Yo te cuento que para mí hay dos lugares fantásticos que me ha regalado mi hermosa religión, y son el Santísimo y el confesionario. Creo que son dos lugares donde me siento plenamente libre y en una profunda paz, porque hace falta ir a un confesionario. Cuando usted sale, me siento tan ligera del alma, y en el Santísimo, que es otro de los lugares donde siento que el abrazo de Dios es tan profundo que es una paz indescriptible. Así que los invito a que vayan. ¿Cómo sé yo en el camino, Nelson? Supongamos que, porque acuérdate que lo que queremos aquí es aprender. Yo sé que hay mucha gente ahí que está afuera quizás pensando en, bueno, pero a mí no me ha pasado lo de Nelson, que de repente mi hija me hizo caer en cuenta de esto.
¿Cómo sé yo si ya he perdonado a alguien? Tú me hablabas de la paz, que yo creo que es súper importante, pero en los casos estos muy particulares, que yo a veces creo que son los más difíciles, de la gente con la que hay ya hubo ese distanciamiento y tú no sabes si me acerco o no me acerco, debo poner límites. En este tipo de situaciones, ¿qué le recomiendas tú a la gente cuando a veces es tan complicado seguir sosteniendo una relación o porque tú quieres sanar, pero dices, pero ¿cómo llego ahí? Si es que es tan difícil la situación a nivel general. Yo creo, Katy, que ¿Se te o vinieron a sea, la cabeza algunas? no, A todos. sí. eh, cada uno tiene, o sea, Dios, somos los hijos amados de Dios, somos niños. Sí, cada uno, a pesar de que tengo 50, sigo siendo un niño, sigo siendo el niño amado de Dios. En el mundo espiritual no hay ni tiempo, ni espacio, ni edad, ni nada, sino simplemente Dios quiere que vaya a Él como ese niño que soy. Ahora, a la pregunta de con gente específica, yo creo que Dios nos revela y nos va mostrando a medida que vamos caminando y que vamos siendo esa persona diferente y le pedimos a Dios que nos dé el valor para nacer de nuevo, para ser hombres nuevos, para tener un corazón blando. A medida que vamos haciendo eso y que vamos yendo al confesionario, al Santísimo, a rezar el rosario, a medida que vamos entrando en ese camino, creo que nuestra vida va floreciendo, a pesar de todo lo que pase alrededor nuestro. Al final del día, Dios se hizo hombre para morir en una cruz. Si Dios se hizo hombre para morir en una cruz, ¿por qué pienso yo que voy a estar extinto del dolor? La vida es dolor, la vida es alegría. No es que, yo creo que debemos pedirle a Dios que podamos sufrir con alegría. Es difícil y es un concepto a veces que no hace sentido, pero a medida que vamos entrando en nosotros mismos y nosotros nos hacemos pequeños, Dios se hace grande en nosotros y podemos realmente tomar decisiones diferentes. No vamos a ser tan agresivos o este día no voy a tomar o no voy a dejar de usar las drogas. Voy a ser un hombre nuevo porque Dios está en mí. Pero para que Dios esté en mí, tengo que invitarlo a que venga. Tengo que tener ese encuentro y ese encuentro muchas veces pasa en el Santísimo. Yo he escuchado muchas historias del Santísimo, donde pasan cosas maravillosas en el Santísimo. La misa diaria, hay tantas cosas, hay tantas herramientas que nos da nuestra fe católica para realmente mejorar esa relación que es muy real de Dios con nosotros. Siempre nos va a mostrar y siempre va a haber, cuando nosotros le pedimos que nos hable, nos va a hablar de alguna forma. Sabes que acabas de describir de una manera maravillosa eso, porque yo sí te entiendo, vivir el dolor con alegría. Y lo he experimentado y ha sido gracias a Dios. Que a pesar de que tengo ahí una tristeza o algo, puedo reaccionar y responder, como tú dices, de una manera distinta y vivir el día a día de una manera distinta a pesar de que hay algo ahí. Siento también, Nelson, que lo que debemos aprender día a día es quizás cuando son estas situaciones tan complicadas que usted o yo podemos estar viviendo con alguien en particular, a no ligar, a no quedarnos ligados con esa persona, a tratar de llevar el perdón acá con Dios, a bendecir a esa persona, a empezar a desearle el bien, aunque nos cueste, bendecirlo, santificarlo, pedirle al Señor que lo guíe. Y eso va a hacer que poco a poco nosotros empecemos a ver la situación diferente. Muchas personas dicen que no necesitan ni pedir perdón ni ser perdonados. No te voy a preguntar qué ganamos pidiendo perdón. Te quiero preguntar, ¿de qué nos perdemos cuando no trabajamos el perdón en nuestra vida? Yo creo que perdonar, como dije
al principio es paz. Cuando perdonamos hay paz, una paz verdadera. Creo que no perdonar nos puede enfermar físicamente. No perdonar nos puede... cuerpo, mente y espíritu están ligados. Y normalmente esas heridas que no perdonamos son las heridas que se le han hecho a nuestra alma, porque son heridas profundas. Si tenemos una herida profunda del alma que no hemos podido perdonar, ¿cómo podemos saber que no va a afectar nuestro físico, nuestro cuerpo físicamente? Entonces yo creo que perdonar es un acto que nos ayuda a nosotros a ser mejores personas y verdaderamente pasar la página. No poner las cosas ahí, esconderlas. Pretender, sino verdaderamente. Y de nuevo, es una gracia que viene de Dios. Todo esto, yo creo que la vida del espíritu, la vida espiritual es una gracia que viene de Dios. Y obviamente yo no te hablaba así hace 30 y pico de años cuando estaba en la rumba. A pesar de que siempre había esa necesidad, y nos lo dice San Agustín, nuestras almas no descansan hasta que descansan en Dios. Cuando yo logro llegar y descansar en Dios, es cuando empiezan a ocurrir los milagros en mi vida. La edad de los milagros no pasó hace 2000 años. Hay milagros que siguen ocurriendo hoy en día. En este momento están ocurriendo milagros en todo el mundo. Y nos damos cuenta que todo empieza con el perdón. Nos lo dijo Él en la cruz. Hagámosle caso. ¿A quién más que hacerle caso sino a Él? Y como dice Nelson, me encanta porque estamos llegando al final de este programa y esa invitación es para usted. Si usted se siente bien, si usted siente que no necesita perdón en su vida, le cuento que se está perdiendo de ser mejor persona. Nos lo dijo Nelson Hincapié y amé esa frase porque es una realidad. Usted es buena persona, puede ser todavía mejor. Fantástico, extraordinario, como Dios quiere que seas, porque Él quiere la mejor versión de ti. Y tú puedes eso y más. Así que es una invitación para todos que perdonemos, pidamos perdón y nos sepamos perdonados por el Señor. Vamos llegando al final de este espacio, Nelson, y yo quiero que, como siempre le digo a la gente, que miren a esas cámaras y yo sé que el Espíritu Santo se va a encargar de mandar un mensajito a través de ti. Allá afuera hay muchos, como yo, que te tengo aquí enfrente, tengo el placer, que tenemos heridas todavía que no hemos sanado. ¿Qué le dices a esa gente que quizás quiera hacerlo? Fíjate, hay muchos que sí quieren, y no han podido o no saben por dónde empezar. Bueno, yo les diría que esta noche todos ofrezcamos esa oración por todas las personas que no han podido perdonar, por todas las personas que no han podido ver sus heridas porque les duelen tanto, por todas esas personas que están sufriendo, por cualquiera que sea el motivo. Pero si todos hacemos una oración, estoy seguro que todos podremos tener la oportunidad de sentirnos amados y de sentir ese perdón que viene del Padre y que podemos extender hacia esa injusticia que se nos ha cometido. Amén, amén y amén. Bueno, ahí nos quedó una súper invitación. Haré la tarea esta noche y me acordaré de ti. Mi querido Nelson, gracias por venir aquí. Gracias por tu luz. Gracias por venir a hablar de un tema que no es nada fácil, con tanta verdad, pero sobre todo con tanta fe. Porque tu invitación siempre es acercarnos a Él y entender que Él es nuestro mejor maestro, nuestro mejor padre, quien nos ama más y quiere lo mejor para nosotros. Espero que muchos de los que están allá queden hoy inspirados en hacer esa oración esta noche. Efesios 4:32 dice, perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo dice la palabra. Así que no nos olvidemos de eso. Y bueno, como decía mi querida Carola Grove, que le mando un abrazo desde acá de María Visión, la vida es corta y Dios es bueno. No perdamos el tiempo mirando una herida ahí sin querer sanarla. Sanémosla y sigamos adelante junto con Dios. Señores, ha sido un placer como siempre. Un abrazo a todos los que nos siguen y nos apoyan. Y bueno, recuerden, ya pronto viene Libro de Nelson para que aprendamos más del perdón. Que Dios nos bendiga. Que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Y como les digo siempre, aunque lo engañoso es atractivo,
siempre será mejor elegir lo correcto. Hasta la próxima.